Su nombre es Antonio Alcaide. Desde el inicio de Fusion Freak es nuestro crítico de cabecera, colaborador en multitud de podcasts y una de las personas que más sabe de cine. Hoy nos trae su pequeña charla, una época de tránsito en el cine. Bueno, hola a todos, soy Antonio Alcaide. Estoy aquí para grabar un vídeo para Salon Go. Un saludo a todos y un especial agradecimiento a mis jefes, ¿no? A Tony Camacho, que es un poco el instigador de todo esto, y a Dani Ferrer, que es mi bro. Son boss y bro. Se podría hacer una serie con ellos dos perfectamente y la verdad que saldría algo bastante decente. Espero que llevéis bien el tema del encierro. Yo soy muy vago, con lo cual a mí se me da perfecto esto de estar durmiendo 13 horitas al día y viendo series y tal y cual. También he aprovechado para hacer limpieza. Uno como se aburre y tal, y he encontrado, curiosamente, así a modo de introducción, porque voy a hablaros de cine, no voy a hablar de otra cosa, no sabría tampoco hablar de otro tema, tampoco es que sepa mucho, pero bueno, alguna idea así a comentar que creo que es interesante por el momento en el que vivimos, ¿no? En el momento cine que estamos viviendo, que estamos experimentando los cinéfilos y bueno, el público en general. Pues mira, de mis cajones he encontrado dos figuras que me definen muy bien. Esta es más infantil, mi Rocksteady de las Tortugas Ninja, y este es el Letterface de La Matanza de Texas de Tobe Hooper, para que veáis lo rápido que se convierte uno en psicópata. Es decir, pasa de... Bueno, las Tortugas Ninja no es que eran algo violentas, pero no tanto como... Pero mira que rapidito se pasa uno a ser un psicópata de salón, porque realmente yo no le haría daño ni una mosca, pero... Bueno, ese chascarrillo a modo de introducción, que es una gilipollez, pero que a mí me ayuda a situarme un poco en el tema, que va a ser más serio que esta tontería. A través de una entrevista que le leí a Quentin Tarantino, desarrollé una idea que lleva tiempo en mi mente. Vivimos un momento, yo creo, de tránsito, ¿no? Es el fin de una era en el cine. Se han producido muchas a lo largo de la historia, pues la más evidente el paso del mudo al sonoro, ¿no? Hace ya bastante tiempo, bastantes décadas. Pero también es verdad que es un director muy legitimado para hablar de esto, porque digamos que él es de los últimos 20-25 años que hace que se estrenó Pulp Fiction. Él ha instaurado un estilo muy propio, el estilo pulp, que se ha extendido por el cine y la televisión en estas últimas 2 décadas, algo más de 2 décadas, y le veo muy legitimado para hablar de este fin de una era, ¿no? Ya en los 70 se produjo una ruptura con el cine de la época dorada de Hollywood. Las películas se volvieron más agresivas, se inspiraron más en algo más realista, ¿no? Más visceral, y eso pues cambió evidentemente el cine norteamericano, que siempre ha llegado tarde a estas cosas, porque si lo pensamos, el free cinema británico o la Nouvelle Vague francesa se desarrollaron mucho antes, a finales de los 50, a principios de los 60. Tarantino dice, que es un tipo muy listo y sabe muchísimo de cine, que los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial hacían cine para gran público, pero no tenían en cuenta ni el cine realista, que por ejemplo se hacía en Italia. Los italianos siempre han llevado un puntito por encima siempre han estado un puntito por encima en calidad al resto de sus compatriotas europeos, si no contamos a los británicos, pero los hispanohablantes, los anglohablantes o como se diga, esos van en una categoría aparte, ¿no? Los ingleses y los norteamericanos, digamos que hacen un cine británico, son más elegantes haciendo cine, evidentemente, pero es verdad que los norteamericanos llegaron tarde a ese realismo, ¿no? Ya, por ejemplo, en Japón Kurosawa estaba haciendo un tipo de cine pues más social incluso, ¿no? A pesar de que eran películas, pero tiene su cine social, y muchos directores como Kaneto Shindo ya estaban abrazando ese tipo en los años 50, o sea, no necesitaron llegar, pero es verdad que esa ruptura se produjo en los 70 y que Hollywood es el cine que por más universal, que llega más a la gente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del Exorcista. El Exorcista es una película que la gente sitúa en los años 80 y es de 1973. Es decir, es que ya se ve ahí ese impacto visceral sobre el público, ¿no? que produjo una película tan característica. Pero lo que comenta Tarantino respecto a Érase una vez en Hollywood, su última película, es que esa nostalgia en el cine es una corriente que se ha instaurado en los últimos años. Tenéis el ejemplo de Roma o el ejemplo del Irlandés, que se ha estrenado junto a Érase una vez en Hollywood, que son películas, bueno, que de algún modo parece que anticipan con esa nostalgia
ese final de una era, ¿no? De hecho, El irlandés de Scorsese es una película muy, muy importante en ese sentido porque cierra una trilogía que él comenzó a principios de los 90 con Uno de los nuestros y Casino, que se lleva muy poco tiempo, 3-4 años, y que ha cerrado ahora con El irlandés a modo autoconclusivo y casi marcando el final de un género. Yo creo que a partir de ahora el cine de mafia, el cine criminal de gángster, por supuesto se podrá hacer algo que suene a, pero yo creo que se marcará por otra línea, como Sin Perdón acabó con el western y marcó una línea, un punto y aparte, también en los 90. Una década que también merecería la pena indagar en ella porque también lleva a otro fin de era, o fin de una era, ese pesimismo de los 90 en el que casi obligábamos a que el protagonista o los personajes protagonistas sufrieran o murieran al final, o casi exigíamos que nos devolvieran el dinero. Si a bote pronto pensamos ¿qué digo yo? En Seven y esa cabeza en la caja, y si queréis algo más del público, pensemos en Braveheart. ¿Qué le pasa a William Wallace al final? Lo descuartizan en una escena espantosamente maravillosa, digámoslo así, pero es verdad que había un pesimismo formal en los 90 que terminó cuando cayeron las Torres Gemelas. Con la caída de las Torres Gemelas se llegó a una nueva época en la que Hollywood reclamaba héroes o películas, digamos, de máximo entretenimiento que de algún modo distrajeran al público del horror de la caída de esas Torres Gemelas o incluso de los periodos bélicos, ¿no? También ensalzar esos periodos bélicos, que es muy de Hollywood. Pero lo que quiero deciros es que, curiosamente, Tarantino habla de La isla de las cabezas cortadas, la película de Renny Harlin, como algo que ya no se hace en Hollywood. Es una película de los 90 que fue un fracaso terrorífico, aplastó la carrera de Renny Harlin básicamente y la productora la hundió, pero es una película hecha de forma artesanal. Y él, en Érase una vez en Hollywood, lo que ha hecho es recuperar ese espíritu artesanal. Él dice que le molesta mucho que le llamen clasista por rodar una película en la que los decorados se han hecho desde el punto de inicio, o sea, desde el inicio se ha hecho todo, se ha reconstruido de forma artesanal, que hoy en día es más fácil poner un fondo verde, un croma. Entonces todo eso de algún modo va a terminar con el cine, desgraciadamente, tal y como lo conocíamos, en un modo pues no más puro, pero sí más cercano al espectador, al cinéfilo, porque el espectador realmente, el gran público puede más o menos aceptar pues que le introduzcan efectos especiales, o de hecho vivimos la época también estamos terminando con la época de los superhéroes. Hemos llegado al año 2020 y básicamente hemos visto los finales de muchas de estas historias, ¿no? Ya sea en el cine más serio como en el cine de máximo entretenimiento. Entonces, ¿qué nos queda a partir de ahora? Bueno, esto es como dice Tarantino, los movimientos de pintura. En su momento hubo una serie de pintores que se reunían y parecía que decidían pintar algo más estrafalario, ¿no? Y como que se infectaban unos de otros, incluso sin reunirse, no necesitaban estar juntos. Él dice que a principios de los 90 coincidieron pues personajes como Robert Rodríguez o El Ferrara o él mismo, que ya hablaban de una violencia más descarnada, más explícita, ¿no? Y todo esto, pues, ¿a qué va a llevar? Es evidente que en el momento en el que vivimos, el modelo de película se está haciendo a través de lo que hizo Blumhouse. Jason Blum decidió hablar con la Universal y hacer películas de 10 millones de dólares, o de menos, pero sin pasarse de un presupuesto de más de 10 millones, y hacer películas de corte fantástico, terror. La jugada le salió maestra porque Paranormal Activity creo que costó 9 millones y recaudó 300. Es una barbaridad, o sea, un margen de beneficio tremendo. De hecho, ha rescatado a Shyamalan, que estaba totalmente hundido, y gracias a películas de bajo presupuesto, pero que funcionan muy bien con el público y que apenas tienen riesgo porque evidentemente van a recaudar más de lo que han costado. Pues ese modelo se ha extendido al cine más serio, digamos, más de autor. De hecho, hace 20 años me dicen que va a ganar una película como Moonlight, el Oscar a Mejor Película, una película que ha costado 9 millones, que es totalmente independiente. No es el único caso en la historia de los Oscars, pero es verdad que dice mucho de lo que Hollywood ahora mismo se plantea. Y ahí tenemos la prueba de que las series se están haciendo también con el control del espacio de entretenimiento. Las plataformas, no hace falta decirlo, es evidente que ya forman parte de la vida cotidiana. Entonces el cine debe ir hacia una nueva frontera, que me imagino que no va a ser un cambio abrupto, pero que se notará. Siempre es muy fácil hablar de esto a posteriori, ¿no? Años después,
pero sí que va a haber que reinventarse en muchos aspectos, en muchos géneros. La forma artesanal espero que no se pierda del todo. Siempre hay grandes directores que la van a utilizar. Yo siempre he dicho que la forma de seguir el cine es seguir a ciertos directores. Pues si te gusta Wes Anderson, sigue a Wes Anderson. Te decepcionará en algún título, pero normalmente, y en esa misma línea, yo soy muy fan de Paul Thomas Anderson. Los que me conocen lo saben. Yo sigo a Paul Thomas Anderson, sigo a Scorsese, sigo a Woody Allen. Mientras les quede aliento y sigan rodando, yo no tengo ningún problema. Pero es evidente también que cuando todos estos directores ya no estén, que tampoco queda tanto, desgraciadamente, van a ser otros los que tengan que tomar ese testigo, ¿no? Los directores mexicanos han entrado con mucha fuerza en estos últimos tiempos, la verdad que son muy buenos, tanto Alfonso Cuarón como Alejandro González Iñárritu, como el mismo Guillermo del Toro, que es mucho más popular, ¿no? Pues todos ellos estarán en esa línea, ¿no? Estarán, me imagino, también al frente del nuevo cine, que veremos a ver qué nos trae y que podremos analizar mucho mejor dentro de 20 años. Ojalá esté aquí para ver qué clase de evolución ha tenido. Y bueno, son ideas al aire, las suelto así, no sé, por contaros un poco pensamientos que se me vienen a la cabeza y poco más. El ejemplo del Exorcista, para terminar, era muy bueno, ¿no? Porque la gente no estaba preparado para una película así. Y eso hizo que todo el cine de terror de los 70 se infectara de ese concepto visceral, de ese impacto, ¿no? Quizá la profecía de Richard Donner, que es posterior, no pensara ser tan agresiva, pero ya no le quedaba más remedio. Entonces digamos que eso marca un antes y un después en los géneros, marca un antes y un después en el cine, y eso yo creo que lo estamos viviendo ahora. Lo estamos viviendo ahora y veremos qué consecuencias tiene, pero ya digo, yo no soy pesimista ni muchísimo menos. Pienso que siempre hay grandísimos directores que van a hacer grandísimas películas. Hemos tenido un 2019 muy bueno de cine y entiendo que 2020 no va a ser tan bueno, pero aún así siempre habrá películas que rescatar y obras que señalar como realmente interesantes. Y nada más, me despido. Un fuerte abrazo para todos y que llevéis lo mejor posible este encierro. Chao.